Buenos días, jóvenes. En el encuentro de hoy tiene como propósito ilustrar a ustedes las recomendaciones y pautas que según la Guía Técnica Colombiana 185 se deben seguir en la redacción y presentación de una carta. Esto es con el propósito que ustedes produzcan este tipo de comunicaciones con la correcta aplicación de las normas. Lo vamos a lograr a través de varios ejercicios de elaboración de carta en los distintos estilos, como son bloque extremo, bloque y semibloque. Antes de elaborar el ejemplo de carta que estaremos ilustrando paso a paso, es preciso mencionar que las cartas o oficios las expiden los funcionarios o empleados que han sido autorizados mediante actos administrativos o en cumplimiento de sus funciones. La Guía Técnica Colombiana 185 hace una distinción entre los externos y los internos en cuanto al logo, membrete y pie de página. Señala que en el caso de los externos, todas las páginas deben llevar estos elementos completos y en caso de las internas, sugiere que solo la primera página y permite que en las demás solo se coloque el logo. En cuanto al formato de la hoja, sugiere que sea carta, oficio o A4. La referida guía indica además que en el caso de que existan anexos, estos se deben identificar y describir dentro del texto. Con respecto a la redacción y a la presentación de la carta, la guía hace una serie de recomendaciones básicas que son, por ejemplo, manejar un mismo tema en la comunicación, que éstas sean claras, precisas, concretas y concisas, que se use un tratamiento respetuoso y cortés, que se redacte en primera persona del plural, que se use tratamiento de usted en plural o singular, usar estilos sencillos y claros gramaticalmente hablando, usar formatos normalizados en cada institución o empresa y que la distribución del texto se haga de acuerdo a la extensión de la comunicación. ¿Para qué podemos usar las cartas? Las cartas las podemos usar para informar, para hacer aclaraciones, para tramitar, dar respuesta, reiterar información o requerimientos, solicitar información, presentar u ofrecer agradecimientos, disculpas, condolencias, felicitar, invitar o convocar a reuniones, hacer llamados de atención, entre otros usos. Independientemente del estilo, encontramos varias clases de cartas, entre las cuales se pueden destacar las organizacionales, que son las que se producen en una empresa producto de su funcionamiento. Encontramos también las oficiales, que son las producidas o emitidas por entidades del Estado. Y las personales, que son enviadas a personas conocidas, y en estas últimas se acepta un lenguaje informal. Antes de empezar a redactar nuestro ejemplo de carta, es importante precisar cuáles son las partes de esta comunicación. Una carta tiene un código, un lugar de origen y fecha de elaboración, un destinatario, un asunto, un saludo, el texto o el cuerpo, la despedida, remitentes y firma de responsables, líneas especiales como el anexo, copias, identificación del transcriptor. Una vez recordado todos los aspectos generales de una carta, como su estructura, las recomendaciones que la guía técnica nos da acerca de su redacción y presentación, vamos a elaborar un ejemplo de carta. Bueno, el primer paso es abrir un documento en Word. Una vez abierto el documento nuevo en Word, lo primero que vamos a hacer es configurar márgenes a la hoja en la que vamos a trabajar. Para hacer esta configuración en Word, recuerden que nos vamos a diseño de páginas, seleccionamos márgenes, establecemos una personalización de los márgenes para establecerlos, en este caso de acuerdo a las recomendaciones de la guía técnica colombiana, que para el efecto nos dice que
Lo recomendado es tener un margen superior entre 3 y 4 centímetros, uno izquierdo entre 3 y 4 centímetros también, uno inferior entre 1.5 centímetros y 2 centímetros y uno derecho entre 2 y 3 centímetros. Para nuestro ejercicio vamos a establecer un margen superior de 4 centímetros, uno izquierdo de 4 centímetros, uno inferior de 2 centímetros y el derecho de 3 centímetros. En el mismo cuadro de diálogo nos vamos al botón papel y seleccionamos un tamaño de papel carta, que es el que tiene un ancho de 21.59 centímetros y un alto de 27.94 centímetros. Vamos a trabajar en un papel tamaño carta nuestro ejercicio. Muy bien, continuemos con la configuración de nuestro documento. Ahora vamos a establecer el espacio que va a haber entre líneas. Seleccionamos, como muestra la diapositiva, un interlineado de 1. Con respecto a la letra, la guía técnica colombiana recomienda que sea una letra clara, fácil de leer. Vamos a seleccionar en el tipo de fuente Arial y en un tamaño 12. La guía recomienda en los procesadores de textos utilizar un tamaño entre 10 y 12. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar un tamaño 12. En la zona 1, espacio destinado para el membrete, se recomienda usar 14 centímetros horizontales desde el borde izquierdo en la hoja y entre 3 centímetros y 4 centímetros verticales desde el borde superior. Es recomendable en esta parte para establecer el límite de los 14 centímetros del membrete a partir del borde izquierdo, mantener visible en Word la regla, la que observamos en la parte superior, arribita de la hojita. Esa regla la hacemos visible bien, dándole clic en vista y activando la regla para poder tener control en cuanto a las recomendaciones que da la guía con respecto al espacio que se debe ocupar con el membrete. Aquí tenemos nuestro pie de página, lo hacemos de la misma manera que insertamos el encabezado, nos vamos a insertar y seleccionamos pie de página. Ahí colocamos la dirección de nuestra entidad, la ciudad, el país, el correo electrónico y el teléfono. Recordemos que esta zona que está ocupando estos datos es la zona 2 de las comunicaciones de acuerdo a la guía técnica colombiana. Una vez colocado el membrete en la zona 1, el cual debe incluir, según la guía técnica 185, la razón social, sigla o acrónimo, logo en caso de tenerlo y número de identificación tributaria. En nuestro ejemplo, el membrete tiene el nombre del colegio, el escudo, el DANE que lo identifica y el número de la licencia de funcionamiento. Seguimos con la anotación del código. El código es un sistema convencional que responde al sistema de clasificación documental establecido por cada entidad, identifica el departamento, el área o la sección que lo produce y hace referencia a la identificación numérica, alfanumérica o alfabética de la dependencia según la serie documental en caso de que exista en la empresa. Se recomienda escribirlo dejando de 0 a una interlínea libre después del membrete. En el ejemplo vamos a suponer que R es de rectoría, 0620 equivale al mes y al año y el 001 al consecutivo. Continuamos con el lugar de origen y la fecha de elaboración. Estos datos se aconsejan escribirlos a una o dos interlíneas libres del código y en forma completa. El orden es el lugar de origen, el día, el mes que se escribe con minúscula y año. Todo sin separarlo con punto. Para escribir los datos del destinatario se recomienda dejar 2 o 3 interlíneas. Los datos del destinatario incluyen
Denominación o título académico, escrito con mayúscula inicial. En nuestro ejemplo usamos doctora. Es importante que los datos del destinatario se dirijan en forma personalizada, es decir, a un funcionario específico. Pero si no conocemos el nombre, se envía a la dependencia o a la entidad. En la segunda línea ubicamos el nombre del destinatario en mayúscula fija, con sus dos apellidos. Seguido, en la tercera interlínea escribimos el cargo con mayúscula inicial. Colocamos además la entidad, su dirección y el nombre de la ciudad. En cuanto a la denominación de la organización o entidad, en caso de nombre completo se escribe con mayúscula inicial o sostenida, de acuerdo al registro de cada entidad, siempre respetando las denominaciones delimitada, SA y otros que incluyan el nombre de la entidad. Es importante señalar que no se usa términos como la ciudad o la presente. El siguiente paso es anotar el asunto. La palabra asunto se escribe con mayúscula inicial seguida de 2 puntos. El asunto es la síntesis del tema a tratar en la carta. Se recomienda expresarlo en un mínimo de 4 palabras, omitiendo el uso de artículos, conjunciones o preposiciones, siempre cuidando que no afecte el sentido del texto. Este se escribe a 2 interlíneas libres a partir del último dato del destinatario, sin usar negrita ni subrayado. Después del asunto, a 1 o 2 interlíneas libres se escribe el saludo independiente. La guía en su anexo A sugiere una lista de saludos más usados como apreciado señor Botero García, respetada ingeniera Gloria María, señora ministra, cordial saludo, señor Méndez Orjuela, separado el saludo por una coma de la palabra señor. Indica que el uso de estimado o apreciado se hace solamente para personas de confianza. Señala además que el saludo se utiliza precedido del título. Para damas, el nombre sencillo completo y para caballeros, los apellidos. También nos dice que si el saludo es breve, finaliza en 2 puntos, como lo ilustra nuestro ejemplo. Si el saludo es extenso, la despedida debe terminar en punto. Y si este es breve, como el caso de nuestra carta, la despedida se sugiere que termine en una coma. El texto de la carta la escribimos en un interlineado sencillo. Entre párrafo dejamos una interlínea libre después del punto y aparte. Seguido a este, de 1 a 2 interlíneas, escribimos la despedida. Cuando la despedida es una expresión corta, como la que ilustra nuestro ejemplo, se termina en coma. Si la despedida ya implica una frase más larga, lo recomendable es finalizarla con un punto. El nombre del remitente con su respectivo cargo se recomienda escribirlo entre 4 y 5 interlíneas libres de la despedida. El nombre del remitente se escribe en mayúscula fija, completo, y en la segunda línea se escribe el cargo de este. Como podemos observar en nuestro ejemplo, el cargo del remitente está escrito con mayúscula inicial, no se centra. Seguido a esto, las comunicaciones entre 2 interlíneas libres, escribimos los anexos y las copias. Esta parte que va en las líneas especiales de la comunicación son opcionales. Para efecto de nuestro ejemplo, vamos a omitirlo porque en este caso no tenemos anexos ni le vamos a remitir copia a ninguna otra dependencia o a ningún otro funcionario, y nos vamos a ir a dato del transcriptor. Este se escribe a un interlineado libre, se escribe el nombre completo de la persona que ha hecho la transcripción de la comunicación. Hasta aquí todo lo referente a lo que constituye
el cuerpo o la estructura de una carta. Tenemos aquí ya nuestra carta terminada, completa, con toda la estructura que sugiere la Guía Técnica Colombiana 185. Es una carta que la hemos hecho al estilo bloque extremo, donde todas las líneas empiezan en el margen izquierdo. Esta misma carta la podemos hacer también en los otros formatos como se ilustra a continuación. Antes de ilustrarle la carta en los otros dos estilos, quiero hacer la recomendación de verificar, utilizando la herramienta que muestra la diapositiva, de mostrar las marcas de párrafo para darnos cuenta si hemos cumplido con el número de interlíneas que en cada parte de la carta recomienda la guía, como se ilustra en la imagen. Aquí ilustramos la carta en un estilo bloque. En el estilo bloque observamos que algunas de las líneas, algunas de las partes del documento parten del centro de la hoja, como son el código, el origen y la fecha de elaboración y los datos del remitente. Como podrán observar, esos datos en este estilo, que es el denominado bloque, lo encontramos que parten del centro. En esta imagen observamos la carta, pero en el estilo semibloque. El estilo semibloque, recuerden ustedes que conserva la estructura del estilo bloque, pero que presentamos en la primera línea de cada párrafo una sangría de 5 a 10 espacios. Para nuestro ejemplo, utilicé 5 espacios. Como pueden observar, en la primera línea de cada párrafo se ve una sangría. Esto lo observamos en el estilo semibloque. Estos son entonces, en términos generales, las recomendaciones que la Guía Técnica Colombiana hace con respecto a la redacción y presentación de las cartas. Hemos mirado un ejemplo sencillo de elaboración de una carta, inicialmente en el estilo bloque extremo. Luego esa misma carta la ilustramos en el estilo bloque y semibloque. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Quedo atenta a las inquietudes y nos vemos en una próxima oportunidad.